Nosotros no necesitamos a Él. Dios ya era autosuficiente. Es decir, Él pudo haber decidido no haber creado al hombre, pero decidió hacerlo. Y cuando decidió hacerlo, pensó en tu vida, pensó en la mía, para entonces actuar como tú a mi espejo, reflejar a Cristo, reflejar a Dios. No existes por accidente y no estás aquí para construir tu propio reino. Y el día que descubras esto, el propósito deja de ser una búsqueda desesperada. Hola a todos, bienvenidos a este su podcast Dos Voces, una Verdad. Una vez más es de gran bendición que puedan acompañarnos en este tiempo y queremos seguir creciendo juntos en la palabra de nuestro Señor y hablar sobre cómo poder vivir en la fe que Dios nos ha dado. La semana pasada estuvimos viendo una pregunta sumamente interesante y creo yo, Angie, que todos nosotros, bueno, yo sé que tú y yo en algún momento nos las preguntamos y espero que pues algunas de las personas que escucharon aquel episodio, se los recomendamos mucho, se lo hayan preguntado y pues más o menos nosotros hayamos podido ayudarles a hallar la respuesta. Pero el día de hoy tenemos una pregunta que de igual modo puede causarnos en algún momento confusión o simplemente está resonando en nuestros corazones. Y creo yo que no somos los únicos, ya que luego es algo que podemos leer en historias, podemos ver en películas o series, o simplemente está en nosotros desde algún momento en el que nos cuestionamos lo siguiente, y es ¿para qué existo? Muchas veces los jóvenes nos preguntamos diferentes cosas, ¿no? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Quizás si eres creyente, ¿en qué ministerio debo de servir al Señor? Y pues son preguntas totalmente válidas, pero creo yo que es sumamente común el que nos preguntamos antes de qué haré, ¿para qué estoy aquí? Mira, es común y además debería decir desde mi historia, esta fue una de las preguntas que más inquietud me causaba, ¿no? Ese sentido de propósito. El ser humano necesita tener un sentido de propósito y una identidad. Una razón mayor que lo ayude a decir, ok, me muevo en base a esto, ¿sí? Hago las cosas en base a esto. Entonces, es muy importante para nosotros preguntar, ¿no? ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Porque a veces tenemos esas crisis existenciales en las que decimos, ok, soy un saco de moléculas en medio de este mundo y qué más, ¿no es cierto? Pero no es eso lo que venimos a decirte el día de hoy, no eres un saco de moléculas que existe en este mundo, sino que eres mucho más que eso. Y además de ello, no solo tenemos esa voz interna que nos dice es que, pues no sé si tu vida tiene el valor suficiente, ¿no es cierto? Sino que llevándolo más allá, ahora nosotros, nuestra generación, incluso yo creo que es aún más intenso. Yo a veces pienso que es como una ametralladora, ¿no? Pum, 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 una cosa tras otra, porque tienes redes sociales y empiezas a ver que todo el mundo te satura con el sentido de que tú tienes que tener una vida perfecta. Tienes que buscar la felicidad, que tu propósito en este mundo es alcanzar todo lo que tu corazón desea, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pero pues hay gente que está alcanzando cosas a mi edad que yo no estoy alcanzando. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ellos tienen más propósito que yo, su vida vale más, o sea, ellos verdaderamente sí están aquí para algo y yo no. Bueno, son tantas cosas que esto es solo una introducción. Tú dirás, uff, me siento súper identificado si nos estás escuchando y dices, me vieron en el clavo. O estás pensando en otra persona que también ha pensado esto. Entonces, compártele antes de iniciar para que también lo escuche. El punto 2 es, a ver, si vemos que todo esto está en este panorama de falta de sentido y propósito, y este sentido de tengo que tener la vida perfecta, resuelta, todas mis preguntas solucionadas para yo poder sentir que realmente avanzo. Ahora, si tenemos estas tres preguntas que podríamos englobarla en una, ¿por qué existo y para qué estoy aquí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta bíblica a esto, no? Porque eso es lo que queremos traerle al final de todo, la respuesta bíblica. O sea, comencemos ya a entrar al grano,
a tratar los asuntos. Veo yo bastante hermoso lo que la Biblia nos dice al respecto, Angie, porque como bien tú decías, vivimos en una generación que nos satura de tú debes de ser esta persona. No sé si te pasó, pero al menos yo, ahora con todo esto que estuvo pasando en el Mundial y al ver los partidos, todo esto, al menos yo estaba sorprendido de ver jugadores súper jóvenes. O sea, en la selección de México hay un jugador que la verdad se estaba luciendo y tiene 17 años. Es como que yo dije, Dios, o sea, a los 17 años yo estaba en plena prepa, apenas estudiando, y este amigo está en el juego más importante de su vida, ¿no? Y pues de alguna manera este tipo de ejemplos nos empieza a saturar respecto a qué hacemos en este mundo, para qué fuimos creados, pero respecto a la Biblia, y bueno, fundamentado en la Biblia hay un documento, Angie, que me parece sumamente importante para responder este tipo de preguntas, y es el Catecismo de Westminster. Y en la pregunta número 1, porque así funcionan los catecismos con preguntas y respuestas, nos pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y toda la respuesta está fundamentada en la escritura. Nos dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Y si te das cuenta, Angie, tenemos aquí dos ideas que bíblicamente están claras. Una, glorificar a Dios, que básicamente es vivir para Él, para que Él sea conocido, honrado, amado en nuestras vidas. Y finalmente, disfrutar de Dios. Entonces hemos sido creados no solamente para cumplir con un deber, sino para disfrutar y deleitarnos en el Señor. Y pues todo esto lo vemos a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, en Isaías 43:7 nos dice la palabra que todos los llamados de su nombre son para gloria suya que Él los creó. Eso significa que nuestro propósito, Angie, no depende entonces de nuestro propio éxito, fama, dinero, una relación emocional y sentimental, un ministerio en la iglesia, una carrera. No depende de nada de esto, porque todo eso es variable. Quizás tengo una pareja y digo, fui creado para amarla y ella fue creada para amarme. Qué bello se escucha, pero puede que en algún momento eso cambie. Puede que esa relación termine, puede que enviudes, puede pasarlo todo, no sabemos. El mundo da muchísimas vueltas. Quizás en un inicio tu carrera te fascina, pero llega el momento en el que ya no puedes ejercerla. O llega el momento en el que te deja de encantar. Tu trabajo te encantaba, pero pueden despedirte, puedes perder ese empleo. Entonces, todas ese tipo de variables en nuestro propósito, podríamos decirlo, cambian, pero la gloria de Dios permanece para siempre. Ya tocamos el punto. Creados para su gloria y para deleitarnos en Él. ¿Eso qué nos quiere decir, Jos? A ver, que entonces nosotros no fuimos un objeto en serie. ¿Has visto las fábricas? Usualmente las fábricas funcionan de esa manera. Nosotros diseñamos un producto, el diseñarlo, el empaquetado y la producción de dicho producto tiene que ser siempre igual, no puede fallar porque todos tienen que ser idénticos. Así no fue creado el hombre. No es como que Dios tenga una fábrica de hombres y mujeres y entonces a todos los mande por igual, ¿sí? No, sino que es ese propósito compartido de darle su gloria, pero en medio de eso, si analizas muy dentro de ti, hay cualidades que te hacen diferente, hay cosas que te hacen especial. Entonces, al hacerte diferente y especial, tú miras y analizas y dices, ok, no estoy aquí como alguien más, sino que Dios mismo en su palabra al inicio en Génesis, declara que Él sopló aliento de vida en el hombre. Contrario a todo lo demás en la creación, el ser humano era alguien especial, especialmente creado por Dios, tan especial que somos portadores de su imagen. A esa magnitud es que tú que nos escuchas fuiste creado. Y sabes, Jos, tú decías, Dios te creó para su gloria, para que te deleites en Él. Eso a veces hace pensar a mucha gente, entonces Dios es alguien que me necesita. O sea, ese es mi propósito. Dios me necesita. ¡Guau! Maravilloso. Eso es una mala idea. Al contrario, nosotros lo necesitamos a Él. Dios ya era autosuficiente. Es decir, Él pudo haber decidido no haber creado al hombre, pero decidió hacerlo. Y cuando decidió hacerlo, pensó en tu vida, pensó en la mía y pensó en la de cada personita que nos escucha. Entonces, eso es tan asombroso porque te da la idea de, a ver, Dios no me necesita, pero aún así en su amor, Él me creó, pero
pero, alto allí, freno, porque entonces acabas de vivir un destrozo de tu pedestal egocéntrico. Ya entonces no es como que, ay, vas a pensar, el mundo gira en torno a mí. Mira, Jos, cuando yo estaba leyendo acerca de este tema de por qué y para qué existimos, había algo que me gustaba mucho, una ilustración muy bonita. La daba el pastor John Piper y era la siguiente ilustración. A ver, cuando nosotros, dos cosas. Entonces, un microscopio. Yo creo que todo el mundo sí, yo no sé, a mí que me regalaron un microscopio de cumpleaños y un telescopio de cumpleaños también. Sí, o sea, ubicas o has visto otra vez un microscopio. Sí, total. O sea, también tuve el mío de chiquito, así que pues Somos ya somos nerds. dos. Le Total. fallamos a nuestra generación. Sí, ya, o sea, que el bullying caiga. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el microscopio? El microscopio te hace ver cosas que son demasiado pequeñas a lo humano. Entonces te permite ver mucho más grande lo que es chiquito. ¿Y el telescopio qué hace, Jos? Te hace alcanzar a ver cosas que son inmensamente grandes. Entonces tu vida no puede funcionar como un microscopio, porque Dios no es pequeño, no es algo que tenga que ser descubierto por allí, chiquitico, refundido. No, Dios es algo grande. Entonces tu vida debe de ser como ese telescopio, que la gente vea lo que tú haces, cómo tú actúas, las decisiones que tomas, cómo tú hablas, cómo te comportas, cómo piensas en tu futuro, ¿sí? Todas esas cosas engloban y entonces la gente mira a través de ti y ven lo inmensamente grande que es la gloria de Dios. Ese era el ejemplo de Piper. Y yo quedaba así como, wow, sí, sí, sí. Es una buena ilustración acerca de cómo entonces debe de ser tu vida. Ya estamos encontrándole sentido. Ya tiene un significado que tú estés aquí. Totalmente, me encantaba la ilustración y creo que eso nos lleva a darnos cuenta cuál es el problema más grande de nosotros como hombres. Y es el hecho de que intentamos buscar ese propósito, esa razón de ser, encontrándonos a nosotros mismos, yéndonos por viajes espirituales, siguiendo nuestro corazón, haciendo aquello que nos hace feliz. Y todas estas frases, por más que se escuchen asombrosas, increíbles y salidas de películas o cuentos, nos llevan a la tremenda frustración de que no encontramos nuestra razón de ser. Bueno, yo ocupo este término razón de ser, Angie, porque a ver, hay dos cosas que tú sabes, bueno, ustedes saben, ya lo he contado en otros episodios, yo estudio negocios, ¿no? Entonces, actualmente hay dos métodos súper utilizados, que es, por ejemplo, uno llamado el Ikigai, que es un método japonés, no voy a abundar mucho en el tema, básicamente te ayuda a encontrar ese centro, esa cosa en ti en la que eres bueno y que puedes ofrecer al mundo. Y por otro lado hay una cosa que es a lo que quiero llegar, Angie, que se llama círculo dorado. Entonces, básicamente este círculo se basa en tres preguntas: el qué, el cómo y el por qué. Hay veces, Angie, en la que como seres humanos solamente queremos fijarnos en el cómo. ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo saber qué hago aquí? Y es ahí donde empezamos a buscar mal, porque digo, en una carrera, en una relación, en esto, en lo otro. Y entonces eso nos lleva totalmente a la frustración. Y como decía John Piper en la ilustración que tú decías, debemos de ser este telescopio que nos lleve a ver aquello en lo que verdaderamente está el por qué. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios así lo quiso. Y es así que hay una frase que me fascinaba cuando estaba estudiando y preguntándome el por qué, y me encantaría compartirla contigo y con las personas que nos escuchan hoy, y es de Paul Washer. Entonces el pastor Paul Washer al respecto dice: Dios no te creó para que seas el centro de tu historia, sino para que Cristo sea el centro de tu vida. Y vaya, cuando yo leí esta frase por primera vez, cambió totalmente mi forma de verlo todo, porque como humanos somos a veces sumamente egoístas y entonces queremos de algún modo ser el centro de nuestro universo, el centro de nuestra historia, así como si tal cual estuviéramos escribiendo una novela al estilo de Jane Austen. Queremos ser el protagonista y todo el universo gira a nuestro alrededor. Los pretendientes, la familia, la gente, todo gira a nuestro alrededor. Pero no, no estamos aquí para ser el centro de la historia. Estamos aquí para que Dios sea el centro de nuestras vidas. Y eso nos debe llevar a preguntarnos, Angie, ¿cómo se vive una vida con propósito? Propósito no significa necesariamente hacer cosas grandes y que dejen huella en la humanidad. No significa que tienes que inventar la cura del cáncer para poder decir, vaya, viví una vida con propósito.
Para esto fui creado. No necesitas ser un jugador increíble en la NFL, no necesitas ser un científico brillante que descubra especies a cada rato, no necesitas ser un astronauta que llegue a Marte por primera vez. Un estudiante glorifica a Dios estudiando con integridad. Un trabajador glorifica a Dios trabajando fielmente. Un joven glorifica a Dios honrándolo en su pureza, tomando decisiones sabias y hablando palabras que le den la gloria al Señor. Entonces, nuestro propósito en este mundo es uno: conocer y reflejar a Cristo. Jesús no vino a darnos una dirección profesional, una dirección familiar, una dirección académica. Él vino a algo principal. Juan 17:3. Y esta es la vida. Podríamos decir, este es el propósito: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, Ángel, este es el propósito supremo del ser humano: conocer a Dios y ser transformados a la imagen de Jesucristo. ¿Sabes qué? Yo también estaba pensando en un resumen de cómo darle la gloria a Dios, ¿no es cierto? Cómo saber que tengo ese propósito. Y cuando te vas a Miqueas, específicamente Miqueas 6, capítulo 6, versículo 8, habla justamente de esto. Dice: Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Cuál es el resumen, José, entonces, que yo voy a seguir haciendo donde sea que yo me encuentre, en la etapa en la que sea que esté en mi vida? Pues que básicamente yo tengo que caminar con Él, hablar con Él, cubrirlo a Él, con el único fin de que todo te conduzca a Él. Entonces, pues, yo quería hacer una advertencia antes de todo esto. Podemos pasarnos toda la vida insatisfechos, y yo creo que hay buenas lecciones que nos dan las personas mayores, y es que llegas a un punto de tu vida en la que dices, wow, piensas: creo que desperdicié mi vida, ¿no es cierto? Creo que desperdicié los años, creo que desperdicié el tiempo, y ese es un gran peligro. Porque Dios no nos ha mandado a desperdiciar la vida. La vida con Dios no tiene que ser aburrida. Al contrario, cuando estás descubriendo a Dios, es cuando más satisfecho estás en tu vida. Cuanta más plenitud encuentras, cuanta más alegría te causa todo, cuanto más te asombra. Porque entiendes la razón del por qué recibes cada uno de los detalles que recibes diariamente. Porque vienen directamente del cielo. Entonces, no desperdiciemos nuestra vida pensando que vamos a encontrar satisfacción, propósito, identidad, respuestas a nuestras preguntas de por qué y para qué estoy aquí en este mundo, en cosas que no sean Dios, porque todo lo demás va a estar errado, Jos. Vamos a quedar igual de vacíos, y esa no es la idea del Señor. Dios quiere llenarnos de Él y vaciarnos de tantas cosas que hemos creído a lo largo de nuestra vida que nos van a dar ese sentido de identidad y propósito de pertenencia. Entonces, Jos, yo creo que fue un buen recorrido, ¿cierto? Totalmente, Angie. A la gente que nos escucha, simplemente el hecho de recordar: no existes por accidente y no estás aquí para construir tu propio reino. Fuiste creado por Dios, para Dios y para la gloria de Dios. Y el día que descubras esto, el propósito deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una vida en la cual puedes adorar a Dios y deleitarte en Él para siempre. Bueno, ya yo creo que queda más que clara esta respuesta acerca de esta pregunta. Por ahora, una vez más, repito, no desperdicies tu vida, no lo hagas. Y nos vamos encontrando ya por el próximo episodio. Entonces, bueno, un abrazo para cada uno de ustedes, y deseamos, José y yo, que sus corazones sigan ardiendo junto con nosotros mientras charlamos en el campo.